En el estudio anterior iniciamos el abordaje del capítulo 17 de Apocalipsis. En esa oportunidad únicamente pudimos trabajar los primeros 6 versículos y ahora vamos a poder avanzar del versículo 7 hasta el 18. Estaremos viendo mayor información acerca de esta ramera que se describe en este capítulo, como también de la bestia, sobre las cabezas y todo lo que eso significa que el ángel le explica a Juan. Así que preparémonos y continuemos con el estudio de Apocalipsis 17. Bueno, entonces vamos a entrar ahora al capítulo 17 y, bueno, en realidad vimos la primera parte de los versículos 1 al 6, los vimos en la sesión anterior y ahora pues vamos a partir del versículo 7 y Dios mediante pues terminamos el capítulo. Siempre hacemos algún tipo de introducción con estos temas. No sé cuántos de ustedes han oído los términos premilenial, amilenial o postmilenial. Otra manera de decirlo es premilenialista, amilenialista y postmilenialista. Estos 3 términos son 3 acercamientos a la escatología que hay dentro de los cristianos conservadores, y cuando digo cristianos conservadores, son aquellos cristianos que creen que la Biblia es la palabra de Dios como tal. ¿Por qué? Hay un grupo de iglesias que, aunque se siguen llamando cristianas, han dejado de creer en que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Así que más adelante vamos a platicar un poquito de estos 3 temas. Nosotros, por supuesto, estamos teniendo un abordaje premilenialista, ¿verdad? El premilenialista es el que cree que va a haber un milenio. Está en el capítulo 20 de Apocalipsis. Creemos también que va a haber una gran tribulación, una tribulación, y que la iglesia es quitada del planeta Tierra antes de que empiece la tribulación. Entonces, solo es un repasito para ver por qué aguas navegamos. En el estudio anterior, empezamos con la escena de la ramera montada en la bestia. Aquí pusimos un par de imágenes. En este caso, ustedes van a ver, hay 2 imágenes, una como más antigua, quizás medieval, la de su mano izquierda, y la otra ya más modernizada, ya con una mujer representada un poco más moderna. En cualquiera de los 2 casos, pues nada más es la imagen que nos describe de Juan, ¿verdad? De una mujer montada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Y terminamos en el versículo 6, cuando Juan está viendo a esta mujer en donde dice que está embriagada. Aquí dice, terminamos con la meretriz. Meretriz es un sinónimo de ramera o de prostituta. No va a pensar que es una actriz, sino es meretriz. Y dice que estaba embriagada con la sangre de los mártires en Cristo Jesús. Y dice el versículo, vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Al verla, quedé asombrado con gran asombro. Y cuando Juan dice que quedó asombrado con gran asombro, en pocas palabras está diciendo que quedó espeluznado, estupefacto, atónico. Y es que, como para que no, ¿verdad? Si en esa escena le está viendo la gran mortandad de los santos y de los mártires de Jesús. Y entonces llegamos al versículo 7. Y aquí que vamos a empezar, entonces vamos a encomendar el tiempo al Señor. Así que oremos. Padre, ahorita que empezamos esta segunda parte del capítulo 17, como acostumbramos a hacerlo, queremos pedirte tu ayuda, tu dirección, para que podamos ir entendiendo tu palabra. Aunque el libro se llama Revelación, en realidad nosotros como humanos tenemos limitaciones y por eso pedimos tu ayuda
para ir entendiendo el significado de tu palabra y no solo entenderlo, sino que esto de alguna manera esté afectando nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Así que al entrar al versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué estás asombrado? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La pregunta, ¿por qué estás asombrado? Los comentaristas dicen que es una pregunta retórica, así que les puse aquí la definición. Una pregunta retórica es una pregunta que se formula sin esperar respuesta. Esto se hace con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre un asunto o que adopte un cambio en su conducta. Así que cuando el ángel le dice, ¿por qué estás asombrado? No espera que le conteste Juan, sino que lo que viene a continuación es que el ángel le va a explicar el misterio de la mujer y la bestia. Por cierto, lo va a hacer en orden inverso, porque primero va a explicar lo que es la bestia en los versículos 9 al 14 y después le explica acerca de la mujer en los versículos 15 al 18. Así que vamos con el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y va a la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es y será. En realidad, con este juego de palabras, pues se torna un poco difícil, pero vamos a ir buscando entender a qué se refiere con esto. Cuando dice, la bestia que has visto era y no es, pero luego agrega, y ha de subir, y aquí subrayé el abismo, porque el abismo precisamente es de donde proviene el mismo Satanás, ¿verdad? Y dice que esta bestia, cuando ha de subir, va a la perdición. Ya dijimos que la bestia que estamos viendo aquí, esta bestia escarlata, es el anticristo, ¿ok? ¿Qué hace con esto el ángel al explicar? Refuerza lo dicho en el versículo 13:3. Allá nos dijo que esta bestia, el anticristo, se nos refiere a lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. En el 13:12b dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Los habitantes de la tierra son los no creyentes que seguirán a la bestia. Ahora, ¿qué es lo que se está interpretando acá? Se está interpretando que la bestia, voy a regresar aquí, la bestia que era y no es, lo que está repitiendo es acerca del anticristo, que cuando entra en escena es cuando era el anticristo y cuando dice no es, la referencia es a esa herida de muerte que reciba. Entonces, y yo voy a usar esta palabra, como aparentemente muere, entonces no es, esa frase no es a ese momento en donde recibe la herida de muerte. Y luego cuando dice que ha de subir del abismo y va a la perdición, es cuando será el aparente resurgir de la muerte del anticristo y es lo que causa esa maravilla delante de toda la gente, ¿verdad? Ahora, esto ya lo estudiamos pues cuando pasamos por el capítulo 13. Yo en lo personal creo que esta herida de muerte, y aquí solo recíbanme lo que es una opinión personal, es una farsa. Porque, por ejemplo, cuando estudiamos ahí me puse a leer un poco, porque si de verdad el anticristo muere, y se supone que aquí lo que está haciendo es una imitación de cuando Cristo muere en la cruz, pero luego dice que vuelve a la vida. Entonces, algunos comentaristas dicen que pues, que resucita. ¿Y quién lo resucita? En teoría, pues solamente que fuera Satanás. El punto es que me puse a leer para ver si los Satanás y sus demonios tienen ese poder. A la conclusión que llegué, el único que tiene el poder
de la resurrección es Dios. Pero también se nos dice que Satanás es príncipe de mentira y que es un engañador. Por esa razón, yo llego a la conclusión que esta muerte del anticristo, de la cual aparentemente resucita, es todo un engaño precisamente para lograr el efecto de que los habitantes de la tierra, los no creyentes, se vuelquen en pos de la bestia. Pero cuando ustedes leen los comentarios, algunos dicen que resucita y otros se encaminan porque es una farsa, ¿verdad? Yo me inclino más por la farsa porque no creo que el diablo tenga el poder para hacer resucitar a los que han muerto. Me extiendo un poco. Si tuviera ese poder, pues estaría resucitando a un montón de fulanos malvados para que lo ayuden en su tarea, lo cual, gracias a Dios, no es así. Pasamos al versículo 9. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Esto quiere decir que se requiere sabiduría espiritual para entender. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Y en la primera parte del versículo 10 dice que estas 7 cabezas, que son 7 montes, son 7 reyes. Ajá. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Y agrega que son 7 reyes. Bueno, esto se ha entendido e interpretado de diversas maneras. Les voy a anotar aquí un par de las que se han utilizado. Algunos dicen que cuando se refiere a esos 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer, dicen que se refiere a Roma, porque hay algunos escritores que se refieren a Roma como la ciudad que está asentada donde hay 7 colinas. Y al parecer sí es cierto, hay 7 colinas, no montañas, pero colinas pequeñas en donde está Roma. Entonces algunos interpretaron que estas 7 cabezas, que eran 7 montes, se referían a la ciudad de Roma. Pero con esta interpretación, lo que dicen es que la mujer, como está sentada sobre esa ciudad, entonces la mujer es la iglesia de Roma. Ok, es una interpretación de las que hay, no es por la que yo más me inclino. Otros interpretaron que sí eran 7 reyes literales y que se referían a emperadores romanos. Y algunos hicieron listas, algunos empezaron desde Julio César como el primer emperador y hacen la lista de los emperadores que siguieron, pero no les suman los números. Entonces otros han visto que tienen que ser emperadores, pero que fueron aprobados por el Senado. Bueno, una serie de combinaciones que no le dan consistencia a esa interpretación. Las 7 cabezas, como vimos aquí, tienen doble significado. Son 7 reinos, pero a la vez son 7 reyes. Donde encontré más consenso para interpretar a estos 7 reinos es esto que está aquí, cuando se refiere a 7 imperios que tuvieron relación con Israel. Porque no solo 7 imperios han habido en la historia de la humanidad, pero estos la tienen la importancia porque se han relacionado con Israel. ¿Cuáles son esos? Voy a mencionar 6 aquí, que son el imperio egipcio, el asirio, el babilonio, el persa, el griego y Roma. Estos suman 6, pero aquí se nos está diciendo 7. A este le agregamos el que va a surgir al final de los tiempos. Y precisamente también dijimos que por un lado la bestia, que es el anticristo, representa al anticristo, pero también a un reino. Entonces aquí es donde hace sentido la interpretación, que sí, estos 7 imperios son 6 que ya existieron, más uno que está pendiente, que surgirá en el futuro, que es lo que estamos estudiando aquí en Apocalipsis. Por eso noto, surgirá al final de los tiempos. Versículo 10. Y son 7 reyes. Dice, 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga, debe quedar solo por un breve tiempo. Y aquí de nuevo hace juego lo que mencionamos. De estos 7 reyes dice, 5 han caído. Uno está actualmente y otro, este sería el séptimo, ese todavía no ha venido.
y cuando venga, vendrá y será por un breve tiempo. Al momento de escribir Juan, 5 habían caído. ¿Cuáles son? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Uno es, ¿cuál era el imperio que estaba vigente cuando Juan estaba exilado en Patmos? Precisamente bajo uno de los emperadores había sido exilado y era el imperio romano el que estaba en ese tiempo. Bueno, y el séptimo dice, ninguna app para eso. Tendrás que descargar. dice que uno, perdonen Esto un es lo que momentito encontré. que aquí se me acaba de entrar un programa que me está, ahí está. Solo una pequeña pausa en lo que logro. Muy bien, vamos a ver si no tengo interrupción. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa solo para salir de aquí. Ahí estamos. Ahora ya estamos bien. Y vamos a compartir nuevamente pantalla. Perdón la interrupción, ya estamos listos. Voy a repetir esta parte. Dije que al momento que estaba escribiendo Juan, 5 imperios habían caído. Los que ya mencioné. El que estaba vigente era el imperio romano. Y dice que otro aún no ha venido, que lo que dijimos en el versículo anterior, es un reino que va a surgir en el final del tiempo. Es un futuro reino, imperio o poder y que va a durar, dice, breve tiempo. Continuamos. Versículo 11. La bestia que era y no es, también es el octavo y procede de los 7 y va a la perdición. La verdad, hermanos, que esta sección es un poco difícil, ¿verdad? Porque tiene demasiada información y tiene que ir ahí entendiendo poco a poco. No solo nos dice que hay siete cabezas, que son 7 montes, que son 7 reinos y que son 7 reyes, y luego nos dice que la bestia que era y no es también el octavo, ¿verdad? Pero acabamos de decir que posiblemente esa es la número 7. Bueno, vamos a tratar de entender esto. El anticristo obviamente es el séptimo rey, ese que todavía no ha venido. Aquí está la explicación, por lo menos la que dan los más estudiosos. Es el anticristo el séptimo rey, pero con su muerte, y agrego yo, aparente resurrección y aparente resurrección, entonces llega a ser el octavo. Aquí hace sentido este versículo que leímos. Y emerge. ¿Y emerge para qué? Solo para ir a condenación. Una nota interesante. Este último imperio y este último rey es el único que será destruido por la acción directa de Dios, que es lo que estamos estudiando aquí en Apocalipsis. Los demás reinos se extinguieron por razones políticas, conquistas, uno conquistó al otro, etcétera. Pero este último va a sucumbir por la acción directa de Dios cuando quiera pelear contra el Señor Jesucristo, y él va a arrasar con este reino. Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero toman autoridad por una hora como reyes junto con la bestia. Es interesante que aquí, bueno, nos está diciendo que los 10 cuernos son 10 reyes, solo que todavía no están vigentes al momento que está recibiendo la revelación Juan, sino van a ser para un futuro. Y dice que toman autoridad junto con la bestia como por una hora. Bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. Los 10 cuernos son 10 reyes que existirán en el futuro. 10 reyes con sus reinos y sus poderes, ¿verdad? Estarán bajo la autoridad del anticristo. Esto es claro. Y dice que es por una hora. Eso quiere decir que él va a ser por corto tiempo. Posiblemente sean 7 años o menos, esos años de la tribulación.
Así que a eso se refiere corto tiempo. Ahora, para tener una mejor idea, me puse a hacer una mini investigación y se las voy a enseñar acá. Para tener una mejor idea de por qué es corto tiempo, en caso de que sean unos 7 años o por ahí más o menos, vamos a comparar este corto tiempo, porque alguno diría, bueno, pues 7 años, pues no es tan poco tiempo, ¿verdad? Bueno, depende con que lo comparemos. Les voy a enseñar esta información. Imperios relacionados con Israel, que son los que ya vimos, de su lado, esto que ustedes ven acá es una lápida. Y esta lápida quiere decir que estos imperios ya no existen, ya fallecieron. Entonces, por eso está la lápida. Vean, el imperio egipcio es el imperio que más ha durado, 3.169 años. El imperio asirio, 1.423. El babilónico duró 73 años. De todos estos es el más corto, pero Babilonia como ciudad tuvo una influencia desde antes de que empezara el imperio y perduró, como lo vimos en el estudio pasado. El imperio persa, 227 años. El griego, 1346 y el imperio romano, 1480 años. Ahora ya se imaginan por qué, si estos 10 reyes con el anticristo van a durar poco tiempo, una hora, corto tiempo, que son alrededor de unos 7 años por ahí, sí, es muy corto comparado con lo que estos imperios duraron. Les voy a agregar unos que no son relacionados con Israel, pero para tener una idea. El imperio mongol, que surge de Mongolia con Genghis Khan, duró 162 años. Y ahí, de su lado derecho, yo les tengo una serie de números, porque aquí me encontré con el territorio que conquistaron. Les voy a dar una referencia. Rusia, que actualmente es el país más grande del mundo, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es el país más grande del mundo. El imperio mongol llegó a cubrir 24 millones de kilómetros cuadrados. El imperio español duró 406 años con un imperio de 20 millones de kilómetros cuadrados. El imperio británico en los tiempos modernos es el imperio más grande que ha habido. 35 millones de kilómetros cuadrados, duró 500 años. No es que ya no exista Reino Unido, pero como imperio ya no existe. La Unión, este ya no fue un imperio, pero por tener una referencia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duró 69 años y en su tiempo tenía 22 millones de kilómetros cuadrados. Y termino con unos que están vivos todavía. Estados Unidos tiene 245 años. China, China comunista, con el régimen actual, tiene 72 años. Y Rusia, como país, ya no como la Unión Soviética, sino se desintegra, queda Rusia, tiene apenas 30 años. Aún así, por eso el tiempo que van a estar estos 10 reyes con el anticristo es un tiempo corto comparado con todos estos otros. Bueno, esta solo fue una pausa ahí histórico-política. Versículo 13 dice que estos 10 reyes tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Por eso anotamos que están bajo la autoridad de la bestia y lo hacen voluntariamente. Lo hacen porque deciden hacerlo. Su único propósito es oponerse y luchar contra el Mesías. Por eso es que se sujetan a la bestia, porque se unen a la bestia o al anticristo para oponerse al Mesías. Y por eso es que le entregan voluntariamente su poder y autoridad. ¿De dónde sacamos que ese es su objetivo? De oponerse al Mesías. Versículo 14. Ellos harán, estamos hablando de los 10 reyes, ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ustedes se recordarán que en el capítulo 14 vimos cuando se da la cosecha de la tierra sobre las uvas y que hay un derramamiento de sangre que llega casi hasta el freno de los caballos. Ahí se está hablando de este tiempo final de la batalla de Armagedón. Harán la guerra al Cordero, este es el objetivo que los une. Recordemos que estos reyes y otros más reyes
fueron movidos a congregarse para oponerse al Mesías por espíritus de demonios que hacen señales, los cuales, dice, salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esto es allá en Apocalipsis 16:14. ¿Se recuerdan aquellos espíritus como de que parecían ranas, decía, verdad? Muy bien. Así que estos 10 reyes, junto con otros, son los que quieren oponerse al Mesías. Y nos dice el versículo que el Cordero los vencerá. Sin embargo, no entraremos en esto porque esto aparece en detalle en el capítulo 19. Así que continuamos acá con el versículo 15. Y aquí entonces pasamos de la bestia, las cabezas, a la ramera. Y entonces del 15 al final le explica el ángel acerca de la ramera. Dice Juan, también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Esto quiere decir que esta ramera ejercerá una autoridad universal. Nada ni nadie escapará de su influencia. Y se ha mencionado que esta influencia abarca tanto lo religioso como lo comercial. Bueno, al llegar al final, vamos a discutir el asunto de quién es esta ramera, que ya lo hemos mencionado, pero vamos a ver cuál es la posibilidad en cuanto a la interpretación. Reconozcamos algo, y lo dijimos la semana anterior. Se nos dice que esta mujer está sentada sobre la bestia escarlata, sobre el anticristo, aparentemente con autoridad también sobre él. Sin embargo, lo que mencionamos es que lo más probable fue que el anticristo, como quien dice, se dejó temporalmente, como que esta ramera lo controlara para aprovecharse y luego tomar el poder absoluto. Y entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 16. Los 10 cuernos que has visto y la bestia, o sea, los reyes y la bestia, estos 10 reyes, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán con fuego. En pocas palabras, y algunos acá mencionan que esto es posible que va ocurriendo alrededor de la mitad de esta semana de años, a la mitad de los 7 años, es cuando se da este proceso donde viene el anticristo y le da vuelta a esta ciudad y a este sistema religioso, político, etcétera, comercial. Y entonces viene el anticristo y toma el poder con el apoyo de los 10 cuernos. Aquí es solo una imagen de cómo lo está describiendo Juan, ¿verdad? En donde viene la bestia y aniquila a esta mujer que se le llama ramera y que también se le llama que es una ciudad. Y aquí podemos comparar al inicio del capítulo 17, en el versículo 4. Se nos dice que la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Pero ahí hablamos lo que eso significaba. Y aquí el panorama cambió. Ahora dice que está desolada y desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán a fuego, es totalmente destruida. Así que esta ciudad, con su sistema religioso y comercial, en un punto dado, va a ser quitada de su autoridad para que la tome, como dice aquí, el anticristo. El anticristo usará la ramera para escalar en el poder y entonces se constituirá él mismo en el centro de adoración y ejercicio de poder absoluto. Si se recordarán, se nos menciona en Daniel que este anticristo va a ser una especie de pacto con el pueblo judío y se cree que eso se estará arreglando al inicio de la tribulación y que a la mitad de la tribulación rompe el pacto y es donde él entra al templo y donde él pretende que ser adorado como Dios, pues simultáneamente está tomando también el poder completo y absoluto, por eso es que exige adoración de sí mismo. Bueno, simultáneamente me refiero al atacar, al darse vuelta contra la ramera y destruirla totalmente. El versículo 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones, en los de los reyes, estamos, ejecutar su propósito.
y que tengan un solo propósito y que entreguen su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Recuérdense que el propósito de estos reyes era oponerse al Mesías y por ese objetivo, que lo vimos en el 14, es que le entregan cada uno su reino a la bestia. Ahora, lo que ellos no saben es que al hacer esto, lo que está pasando es que están cumpliendo con las palabras de Dios. O sea, lo que aparentemente es una decisión de ellos y por supuesto que lleva la responsabilidad que eso tiene, es algo que dentro del plan y dominio de Dios está sucediendo para que se cumpla de acuerdo a su propósito. Perdón, para que se cumpla de acuerdo al propósito de Dios. A este respecto, hago una cita aquí de Carballosa. Dice, aunque la bestia y sus socios, ahí me faltó una I, son los instrumentos que llevan a cabo la destrucción de la ramera, estos actúan en conformidad con el plan soberano de Dios. El Dios poderoso, gobierna la historia de principio a fin. Y esto no es nuevo acá. Si usted se recuerda, con el objetivo de darle disciplina al reino del sur, Dios usó a Babilonia, a Nabucodonosor, para llevarlos cautivos y pagar con esos 70 años de disciplina que les dio. O sea, Dios es el Dios de la historia. Dice aquí, gobierna la historia de principio a fin. Y así, entonces estamos llegando al final de este capítulo con el versículo 18. Y aquí le dice el ángel a Juan, la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. Y claro, aquí la pregunta que va a surgir, bueno, ¿cuál es la gran ciudad? Según Constable, otro de los autores que consulté, la mujer representa la gran ciudad. En el contexto, esto se refiere sin lugar a dudas a Babilonia. Es la única ciudad mencionada específicamente en este capítulo. En el versículo 5b dice, Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Carballosa escribe, Babilonia no será un sistema místico ni una alegoría del mal que ha existido en el mundo, sino una ciudad concreta que por muchos siglos se opuso a Dios y que en tiempos escatológicos reverdecerá y se convertirá de nuevo en un centro de actividades contrarias a Cristo y a las Escrituras. Miren, el punto está que cuando se lee esto, algunos autores interpretan que cuando aquí habla de Babilonia, se habla más que todo de un sistema religioso, un sistema comercial, pero no se está hablando de una ciudad. Sin embargo, hay otros autores, como estos que estoy citando, que dicen que sí, cuando se habla aquí de Babilonia, es una ciudad. En la clase anterior presentamos este diagrama. Y en este diagrama se reconocen las dos áreas, que Babilonia es una ciudad, pero también implica esos dos sistemas, una rama religiosa, que es la que vemos en el capítulo 17, y una rama comercial en el capítulo 18. El problema es este. La realidad es que hoy día Babilonia no existe como ciudad. O sea, yo les enseñé una foto la semana pasada donde Saddam Hussein construyó un palacio hacia un ladito de donde están las ruinas de Babilonia. Eso es lo que hay ahorita. Y la pregunta es, ¿qué tan probable es que vuelva a ser construida? Bueno, un ejemplo. Estudiamos también aquí en Apocalipsis al inicio, que habla de un templo donde a Juan se le dice que lo mida y todo. El hecho es que no hay un templo ahorita en Jerusalén. El lugar donde se supone que debería ser el templo está ocupado por una mezquita del Islam. La cúpula de la roca se llama. Entonces, en aquel momento dijimos, bueno, para que se cumpla lo que dice aquí Apocalipsis, quiere decir que en un futuro va a haber un templo, es el tercer templo que se habla. Bueno,
dijimos que pues eso solo está en las manos de Dios que suceda. Ahora, aquí pongo otro razonamiento. En 1940, cualquiera que leía las profecías en la Biblia y donde se aparece que Israel iba a ser una nación nuevamente, no hubiera podido entender porque en 1940 Israel no existía. Israel no fue nación por 1870 años, 78 años, desde el año 70 de la era cristiana, cuando Israel fue destruida por el general romano Tito y fue la diáspora de judíos. Israel dejó de ser una nación y vuelve a serlo en 1948. Entonces, así como lo que parecía algo increíble pasó, bueno, ¿en cuánto tiempo? Si Babilonia va a ser reconstruida para que se cumpla lo que dice aquí, si entendemos que es una ciudad, ¿en cuánto tiempo se puede construir una ciudad? Les voy a traer un ejemplo. No les voy a decir cuántos conocen Brasilia, sino cuántos han oído hablar de Brasilia, que es la capital de Brasil. Pues resulta que Brasilia fue construida, empieza la construcción el 23 de octubre de 1956, tenía un año yo, y finaliza el 21 de abril de 1969. Esa foto es de Brasilia. Esta corresponde a lo que se llama ciudad planificada. Hay en el mundo, en distintos países, 5 o 6 ciudades planificadas, o sea, fueron construidas para ser ciudades por alguna razón política, administrativa, etcétera. En el caso de Brasilia, la movieron para que ahí fuera la capital de Brasil, porque todas las ciudades importantes están a la orilla del mar y esta está en el centro de Brasil. La construyeron en 41 meses. Y les traigo esto porque yo mismo me preguntaba, bueno, si no existe Babilonia, ¿cómo va a ser posible que, si aquí está hablando de que es una ciudad en Apocalipsis, cómo va a ser posible? Pues ya cuando encontré esta información, si Brasilia la construyeron en 41 meses, ¡újule! Y eso fue allá por 1960. Imagínense con las tecnologías de ahora, lo que parece imposible podría ser posible. Bueno, como decimos, el tiempo lo dirá. Y vamos a llegar hasta acá entonces. Como terminamos el estudio de Apocalipsis 17, platicando acerca de la factibilidad de que Babilonia como ciudad pueda volver a ser reconstruida, y vimos que es factible. Si en 1960 termina de ser construida Brasilia y se hace en 41 meses, pues lo que podríamos pensar que es impensable puede suceder. Así que seguiremos viendo el desenvolvimiento de lo que nos enseña Apocalipsis cuando lleguemos al capítulo 18, en donde miraremos otro aspecto de Babilonia. Un gusto de vernos, nos vemos hasta la próxima.